decíamos dolor, dolor porque aquí se atendió a los supervivientes de esa tremenda tragedia. Dolor también porque aquí se atendió a sus familiares. Y solidaridad, decíamos, porque lo han demostrado, y con creces, los vecinos de Adamuz. Aquí vinieron a prestar ayuda de todo tipo. Trajeron mantas, trajeron comida, pero trajeron sobre todo su gran humanidad. Hay muchas voces que piden para ellos la medalla de Andalucía y desde luego méritos no les faltan. En Los Reporteros hemos querido estar aquí esta noche para mostrarles lo orgullosos que nos sentimos, de lo bien que nos han representado como andaluces, pero también y sobre todo para transmitir todo nuestro cariño a esas familias destrozadas que han perdido a sus seres queridos en este terrible accidente. Así como les vamos a contar a continuación, sucedió todo. Contemplar el atardecer desde la ventanilla de un tren en marcha es lo más parecido a recorrer un sueño. Así debió ser el pasado domingo, hasta que la ensoñación se convirtió en pesadilla. Me giré, miré a mi hermana, como diciéndole adiós, y se apagó todo, solo chillidos. Y yo cuando pude me puse contra la ventana y me hice una pelotita esperando lo peor. Y nada, ni bien pude... No perdí la conciencia ni nada, pero ni bien me di cuenta de todo lo que estaba pasando. Ya había gente con el cuello roto, había personas que habían perdido las piernas. Fue un momento muy horrible, la verdad. Gente chillando, gente llorando, pidiendo médicos. Ha sido un caos, ¿no? Ha sido terrible. Mi hijo y yo nos hemos metido en el vagón donde había mucha sangre. La llamada del maquinista del tren Irio al centro de operaciones de Atocha es el primer aviso de que algo grave ocurre. 6189, aquí Atocha. Hola Atocha, 6189, mira, comunicarles que es un descarrilamiento, está invadiendo la vía contigua. A partir de ese momento, Atocha trata infructuosamente de localizar al maquinista del tren Albia. Contactan finalmente con la interventora del convoy, todavía ajenos a la magnitud del accidente y sin imaginar siquiera que el conductor ha muerto en la colisión. Te llamo aquí de puesto de mando de Atocha, estoy intentando llamar al maquinista y no consigo hablar con él. Mira a ver si te puedes pasarle por el walkie. Tengo un golpe en la cabeza también, tengo sangre en la cabeza. ¿Qué, perdona? Y no, que yo soy la interventora y también he tenido un golpe en la cabeza, tengo sangre en la cabeza, no sé si voy a poder llegar hasta el maquinista. Voy a parar al maquinista, pero... Voy a ver si puedo ver al maquinista o llamarlo. Que voy a intentar ir a la cabina. Los vecinos de Adamuz, con su alcalde a la cabeza, son los primeros en llegar al lugar del accidente. Iluminando con linternas, se adentran en un paisaje sobrecogedor. Aquello era terrorífico y además al asediar tren el Arbia, el segundo tren que estaba más adentro, fui yo y un policía local los primeros en llegar y las imágenes son dantescas, eso es algo que no se me va a borrar nunca. Es una noche muy dura y muy triste y empezamos a ayudar a los pasajeros y a sacar heridos. Estoy muy orgulloso de mis vecinos y de mis vecinas porque desde el primer momento han tenido un comportamiento ejemplar. O sea, desde el primer momento se movilizó todo el pueblo para llevar las cosas que hacen falta. Y luego ya pues bueno, se fueron incorporando más medios. No hay precedentes del despliegue que se desarrolla a continuación. La Junta de Andalucía activa inmediatamente su plan de emergencias, mientras el Gobierno Central destina a la zona un batallón de la UME y coordina el dispositivo de asistencia y seguridad, al que se sumarán hasta 220 agentes de la Guardia Civil. ¿Cómo vas? ¿Estás bien? Llegan decenas de bomberos procedentes de toda la provincia cordobesa, Protección Civil, una veintena de forenses y varios psicólogos de Cruz Roja. En tiempos récord se estableció un puesto médico avanzado en Adamuz, dotado con UBI móviles, ambulancias y equipos de cuidados críticos. El traslado de heridos es constante durante toda la noche y el Hospital Reina Sofía de Córdoba activa el plan de catástrofe. Desgraciadamente hemos tenido que vivir esta catástrofe, la cual ha sido bastante cruel, con numerosas familias y numerosas víctimas. Venían con lesiones superficiales, cortes, otras heridas algo más profundas. Hay personas que han venido con intubación, con ventilación asistida. Aproximadamente unos 50-60 heridos, de los cuales unos 6 graves.
El Hospital Virgen de los Rocíos de Sevilla, el Alto Guadalquivir de Andújar y el de Montilla se coordinan a su vez para recibir heridos graves en caso necesario. Y ahora lo que estamos trabajando es en cómo acompañar a los familiares, ¿no? Para que los psicólogos puedan amortiguar de alguna manera esos momentos tan difíciles por los que ya están pasando y por los que lamentablemente van a pasar algunos familiares a lo largo de las próximas horas, ¿no? Y días. En plena madrugada ya se han localizado varios cadáveres, pero se teme que el recuento aumente mucho más a medida que las labores de rescate y los primeros testimonios pongan de manifiesto que todavía hay muchos pasajeros desaparecidos. Las cifras pueden ir elevándose. Estimamos en este momento que por el momento puede llegar a superar la veintena, pero no descartamos que esto pueda seguir lamentablemente con una situación todavía mucho más compleja, con mayor número de víctimas fallecidas y un número destacado de heridos graves. Cuando amanece, el país despierta conmocionado. Las luces del día muestran con toda su crudeza la magnitud de la tragedia. A mediodía del lunes, el recuento de víctimas roza ya los 40 muertos. En la identificación de los cuerpos mediante pruebas de ADN juega un papel fundamental la unidad aérea de la Guardia Civil. Pero nada se sabe de muchos pasajeros. A la desesperada, familias de distintos puntos del país viajan hasta Adamuz para tratar de averiguar su paradero, una esperanza que se irá debilitando a medida que pasan las horas. Pues aquí están atendiendo a los familiares que vienen preguntando por sus familiares que viajaban en esos trenes y lo están atendiendo el equipo de psicólogos y psicólogas de la Cruz Roja. Conforme van pasando las horas, pues se van haciendo la idea de que no lo encuentran por ningún lado y se pueden imaginar la peor de las noticias. El mundo mira consternado hacia Adamuz y todas las instituciones españolas y europeas transmiten sus condolencias. Los reyes que se encontraban en Atenas asistiendo al funeral de Irene de Grecia regresan de inmediato a España y el martes acuden a la zona, se interesan sobre el terreno por los trabajos de los equipos de rescate y visitan a víctimas y familiares en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Un país tiene muchas maneras de manifestar su nivel y su fortaleza y una de ellas evidentemente es cómo se atienden las emergencias, cómo se coordinan todos los servicios y cómo las personas se sienten amparadas y protegidas ante una situación que nadie puede saber cuándo ocurre. Un día antes, Adamuz declaró 3 días de luto oficial. Los partidos políticos cancelaron sus agendas y el presidente del gobierno acudió a la localidad cordobesa tras anunciar que suspendía su asistencia al foro de Davos. Desde el mismo momento en el que se produjo esta tragedia, el Estado ha actuado como tenía que actuar, unido, coordinado y con lealtad. Es cierto que la sociedad española, como todos, nos preguntamos qué ha sucedido, cómo ha sido capaz de ocurrir esta tragedia. Y el tiempo y el trabajo de los técnicos, estoy convencido, nos darán con la respuesta. Y que cuando se conozca esa respuesta del origen, de la causa de esta tragedia, como no puede ser de otra manera, con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública, de los ciudadanos y ciudadanas a través de los medios de comunicación. Esa es la pregunta clave. ¿Qué pudo provocar un accidente de tal magnitud? En las primeras horas cunde la extrañeza. La colisión se produce en una recta y la velocidad de ambos trenes era la adecuada. Y no solo eso, según revela el ministro de Transportes la misma noche del siniestro, la línea donde se produjo el accidente fue renovada por completo el pasado mes de mayo. El accidente es tremendamente extraño, es en una recta. Realmente, bueno, pues todos los expertos en materia ferroviaria que han estado hoy aquí, que están en este centro y los que hemos podido consultar, pues están tremendamente extrañados del accidente, porque como les digo, es raro, es muy difícil en este momento de explicar. Esperemos que la investigación pues nos ayude a esclarecer qué es lo que ha sucedido.
A su vez, la compañía Irio se apresura en descartar un fallo mecánico, argumentando que el convoy que descarrila es prácticamente nuevo y fue revisado 4 días antes del accidente. El tren es un tren no llega a 3 años desde que lo compramos, desde nuevo, o sea, y ultimísima tecnología, y ha cumplido la totalidad de su plan de revisiones y de mantenimiento programado, el último muy recientemente. Entonces, en una recta y por el vagón 8, o sea, no por delante, y un descarrilamiento es un accidente extraño, y hay que ponerse a disposición de la Comisión de Investigación de Accidentes y Incidentes, sobre todo y como primer fin, para llegar a determinar la causa que ha pasado, para que no vuelva a pasar nunca más. Descartado desde el principio un fallo humano, una de las hipótesis que baraja la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios se centra en la posible rotura de una soldadura de la vía, aunque tampoco se descarta del todo un desajuste en la rodadura del Irio, un fallo del software que alimenta el cambio de agujas o incluso una combinación de todos esos factores. Por el momento, en esta fase inicial, todas las hipótesis con respecto a las posibles causas del suceso, del siniestro, están abiertas. El testimonio del maquinista del tren Irio será determinante en la investigación, sobre todo después de que el diario Cordópolis publicara el martes las comunicaciones entre el conductor y el centro operativo de Adif en Atocha, justo cuando acababa de producirse el descarrilamiento. Repito, descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Vale, venga, recibido. Pues gracias por avisar. El tráfico de más vías urgentemente, por favor. Sí, no hay ningún tren llegando. Y tengo incendio también. Necesito abandonar la cabina porque tengo que verificar, ¿vale? Que tengo un coche enseñando. A la espera de conocer la causa exacta del accidente, solo hay una certeza. El tren de Huelva no tuvo tiempo de evitar el choque. Los trenes Albia están equipados con un sistema anticolisión conocido por sus siglas LZB, de fabricación alemana, un mecanismo que mediante balizas instaladas a lo largo de la línea transmite ininterrumpidamente a la cabina de conducción información del estado de la vía en tiempo real y activa el frenado de emergencia si detecta un obstáculo. Una fatalidad impidió que el sistema funcionara. Porque entre el descarrilamiento del tren Irio y la colisión del tren Albia solo pasaron 9 segundos y en tan poco tiempo no se activa el sistema de frenado automático. Con el obstáculo a la vista, el conductor del Albia intentó frenar manualmente, aun a sabiendas de que un tren que circula a 200 km por hora necesita como mínimo 2 km para detenerse por completo. En esa circunstancia y a esa velocidad, el choque era inevitable. De los 45 fallecidos, 9 viajaban a Madrid en el tren Irio. 36 murieron en el Albia que se dirigía a Huelva. En esta ciudad de 140.000 habitantes, pero sobre todo en localidades más pequeñas como Punta Umbría, Isla Cristina, Lepe, Gibraleón o La Palma del Condado, quien más y quien menos conocía a algunas de las víctimas. En esta academia de Huelva preparan a opositores para funcionario de prisiones. Muchos de sus alumnos se presentaron a la convocatoria del pasado domingo en Madrid y algunos de ellos regresaron en el tren siniestrado. Hemos llamado a gente que hemos localizado, nos han respondido, nos han dicho que están bien, algunos nos han cogido la llamada, otros nos ha cogido un familiar. Pensad que los móviles salieron volando por el vagón, ¿vale? Y luego hay personas que hemos llamado y no hemos conseguido localizar. El lunes se publicaron los resultados de las pruebas a ayudantes de instituciones penitenciarias. Pero aquí no hubo celebración, hubo preocupación y tristeza. No solo por los alumnos, también por algunos profesores y preparadores, como Ricardo Chamorro y Andrés Gallardo, que perdieron la vida en el Albia. Se habían levantado para ir a la cafetería tan solo 2 minutos antes del descarrilamiento. Estaban acompañando a los alumnos a Madrid. Ellos eran de Huelva y estaban acompañando, o sea, se dan la paliza para ir hasta la Complutense y luego volver. Eso demuestra la calidad que tenían. Mario, uno de los candidatos que se había presentado a la prueba, también estaba en la cafetería en el momento del impacto. Había ido a picar algo porque no había comido nada. Perdió la vida el mismo día que cumplía 42 años. Ana Martín Sosa estaba muy contenta de cómo le había salido el examen. Pepi, su madre, la había acompañado para darle ánimos. Las dos fallecieron en el accidente. Naturales de Isla Cristina, estaban muy vinculadas al carnaval de su pueblo. Hasta su paisano, el cantante Manuel Carrasco, lamentó su pérdida en redes. Antonia Garrido
trabajadora de ayuda a domicilio de Huelva Capital, también acompañó a su hija al examen, pero no sobrevivió al accidente. Por suerte, su hija sí. Rafael Millán, trabajador municipal de Punta Umbría, también había puesto en esas oposiciones sus esperanzas de futuro, un futuro que se truncó en Adamuz. Eduardo Domínguez, de Gibraleón, era otro de los aspirantes a la prueba, y también encontró la muerte en los primeros vagones del Albia, como su paisano José María Martín, con quien compartía el ser cargadores en la Hermandad del Cristo de la Sangre de su pueblo. En Aljaraque vivía la familia Zamorano Álvarez. Habían ido a ver el musical del Rey León y un partido del Real Madrid. El matrimonio formado por Pepe y Cristina, su hijo Pepe y su sobrino Félix no pudieron escapar al zarpazo de esta tragedia. Sí pudo hacerlo su hija de 6 años, que milagrosamente salvó la vida al salir despedida por una de las ventanas del tren. También habían ido a disfrutar del musical José Manuel Sauci y Natividad Baldayo, un matrimonio de boyullos del condado. Era el regalo de Reyes de sus hijos. La noche del accidente, muchas personas se acercaron a la estación de Huelva buscando información. Entre ellos, la hija de los periodistas María Claus y Óscar Toro, reconocidos por su amplia trayectoria y por su compromiso, él con los derechos humanos y el medio ambiente y ella con la cultura y la memoria. Por desgracia, como en muchos otros casos, la joven recibió allí la peor de las noticias. Huelva también llora la pérdida de David Cordón, exjugador de la selección española de fútbol playa y padre del jugador del Getafe Da Vinci. O la de Víctor Luis Terán, ciudadano boliviano que regresaba a Huelva tras visitar su país. O las de Manuela Barba y Esther Matito, que eran cuñadas y habían disfrutado juntas del fin de semana en Madrid. Al igual que Natividad de la Torre, una mujer de 79 años que viajaba en el vagón 1 junto a su hijo y sus 3 nietos. Toda su familia sobrevivió, menos ella. Rocío Díaz, una conocida pescadera de Punta Umbría, Tamara Valdés, una exbailarina cubana que dirigía una inmobiliaria en Aljaraque, Miriam Alberico, la joven lepera que ocupaba el asiento 1A del vagón 1, y un matrimonio de La Palma del Condado, completan la triste lista de víctimas en la provincia de Huelva. Desde el pasado domingo, aquí se han sucedido las muestras de dolor y de respeto, minutos de silencio, banderas a media asta, celebraciones canceladas, todo en recuerdo de aquellos que iniciaron un viaje que nunca llegó a su destino y que han dejado un vacío imposible de llenar. 2 trenes y una misma tragedia. Uno de ellos nunca llegó a Huelva y el que partió desde Málaga dejó tras de sí una estela de incertidumbre. Esa incertidumbre y el temor cundió en pocas horas entre las familias de los viajeros del tren Irio, uno de los tantos que a diario parten en dirección a Madrid de la estación María Zambrano. 289 pasajeros, 4 tripulantes y un maquinista iban en ese tren que nunca llegó a su destino. Aquí comenzaron historias que por azar cambian vidas y esperas marcadas por el miedo al no tener noticias. Íbamos a comprar ese tren, pero bueno, al final decidimos aprovechar un poquito más el día en Málaga y decidimos coger el de las 20:40. Irene y Eduardo decidieron alargar un poco más su fin de semana, sin saber que esa decisión les alejaba de la tragedia. Y me sacaron por una ventana mientras yo veía a mi hermana al otro lado de la ventana inconsciente, embarazada. Y empecé a gritárselo a todo el mundo. Está embarazada, entonces cuando vieron los bomberos, pues fueron a por ella, la sacaron y está en la UCI, no sé nada más, no sabemos qué va a pasar con ella, ahora mismo no sabemos ningún pronóstico. Afortunadamente la hermana de Ana se está recuperando y el corazón de su bebé sigue latiendo. Ambas son malagueñas, viajaban con su perro que huyó asustado del lugar del accidente. La familia hizo un llamamiento en redes sociales y 4 días después un grupo de bomberos forestales del Infoca encontró a Boro. Ahora lo tenemos y lo tenemos para toda la vida, muchísimas gracias. Yo sentí que pegó como un bote y empezó en cuestión de segundo a moverse cada vez más fuerte de derecha a izquierda, empezó a moverse y yo en un momento de reacción rápida cogí las barras que tienen las cabezas de los asientos de delante por detrás, la agarré fuerte con las manos y metí la cabeza entre mis brazos y cerré los ojos. Y cerré los ojos pensando que iba a ser la última vez que lo cerrara y no sabía si lo iba a volver a abrir. Noelia viajaba en el último vagón del Irio, el que impactó contra el Albia procedente de Madrid.
que se escuchaban gritos de agonía, no me quiero morir, ayuda por aquí, esta persona no puede apenas respirar, golpes en la cara para que no se durmiera y no cerrara los ojos, gente sangrando, tengo una herida, mírame, por favor. Agonía, o sea, era todo una película de terror, una auténtica película de terror. Esta joven malagueña es bailarina del Ballet Nacional de España y volvía a Madrid después de celebrar el 95 cumpleaños de su abuela. Apenas tiene heridas físicas, pero el recuerdo de lo que vivió no le deja dormir. En el asiento de al lado viajaba el médico malagueño que perdió la vida en el accidente. Sí, Jesús, cardiólogo del Hospital de la Paz. Sí, cuando yo llegué a la estación María Zambrano de Málaga, yo entré al tren y lo vi él ya estaba sentado. Y claro, en cuanto vi la imagen de que lo estaban buscando porque estaba desaparecido, y yo pensando en que esa imagen es la que yo tuve, nada más abrí los ojos, en buscarlo y no verlo, a mí se me cayó el mundo encima. Estaba a mi lado y inevitablemente piensa, es que él ha sido él, pero es que podía haber sido yo. Es que esto es una lotería. Hemos ido físicamente a todos los hospitales donde se suponía que podía haber herido. Hemos movido todo lo que hemos podido para tratar de buscar a alguien que lo conociera, que lo hubiera visto, que nos diera una seña de él, pero nada, ha sido infructuoso. Durante días, Jesús Saldaña no figuró en las listas de heridos ni entre los fallecidos. Una incertidumbre absoluta que te desgarra por dentro, porque no sabes si has fallecido en el accidente directamente in situ en el vagón o has sido consciente de lo que ha sucedido y has subido a una ambulancia. Eso para un familiar es terrible. El Colegio de Médicos de Málaga guardó un minuto de silencio en señal de duelo cuando el miércoles se conoció oficialmente su fallecimiento. Jesús, el joven cardiólogo de amplia sonrisa, tenía entre sus planes volver a ejercer en su ciudad y casarse el próximo agosto. Un futuro que quedó suspendido en esas vías del tren. Mientras tanto, la vida sigue a duras penas en Adamuz, una apacible localidad de 4.000 habitantes que de la noche a la mañana se ha convertido, muy a su pesar, en la capital de la tragedia, en el epicentro de un dolor inmenso y también en un formidable ejemplo de solidaridad. En esta caseta municipal se bailan sevillanas en primavera, pero la noche del accidente se convirtió en un improvisado hospital de campaña, en el centro neurálgico del auxilio a los pasajeros de los trenes. Aquí llegaban heridos, contusionados, como poco desorientados, y aquí recibían una primera asistencia sanitaria, pero sobre todo recibieron el calor de los vecinos de este pequeño pueblo. Adamuz es ya para siempre sinónimo de solidaridad. La tranquilidad del pueblo se rompió la noche del domingo, una noche en la que nadie durmió. Cientos de personas se movilizaron de forma espontánea. Una auténtica riada de voluntarios discurría hacia la caseta municipal para llevar mantas, agua, colchones, estufas. Otros trasladaban a los afectados en sus vehículos. Algunos, incluso los primeros en llegar al lugar del accidente, rescataron a personas atrapadas en los vagones. Uno de ellos se llama Gonzalo, es vendedor de cupones y socorrió a unas 15 personas, primero con su coche y luego con un Quark que puso a disposición de los servicios de emergencias. Además que no solamente las personas que tú ayudaste a salir, sino que nos llevaste a equipos médicos directamente, nos estaba en la tragedia y pudimos salvar más vidas. Así que no, eso pues, que te digan los médicos que los ves todos los días aquí en el centro y tal, eso que te digan enhorabuena, la verdad pues eso te llena de orgullo, ¿no? No solamente los sanitarios lo han felicitado, también sus vecinos, los reyes y sobre todo los familiares de las personas que ayudó a salir del infierno. Soy la hija de la señora que sacaste con el pie roto, digo. Ah, digo, la de la mano fría. ¿Y por qué le dices la de la mano fría? Digo, pues porque la señora llevaba mucho frío. Y digo, métemela aquí la mano, aquí en este mismo chaleco. Digo, méteme la mano aquí que está muy calentito. El chaval iba chorreandito de agua, mojado, una noche fría de 1 grado bajo cero. Pues digo, tú aquí no te quedas. Pues me lo echa a cuestas como un caballito contando que su padre, que su madre la había perdido, no la encontraba, a su amigo sí lo encontraron a la hora, la encontraron en el hospital y su madre pues por desgracia ya me dieron una mala noticia, me llamaron de Huelva y me dieron mala noticia. Son historias, imágenes que no olvidará, pero a pesar de todo, Gonzalo se resiste a que lo llamen héroe.
Un héroe tenía que haber hecho lo que yo no pude hacer. Haber podido levantar un tren y sacar a las personas que había pidiendo auxilio debajo, que cuando llega allí y los ve las manos pidiendo ayuda, y una chica que también me decía, por favor, ayuda a mi madre, que está ahí debajo. Pero digo yo, ¿cómo saco yo a tu madre ahí? El pueblo de Adamuz es el héroe, ese sí es el héroe. Todos juntos hacemos mucha fuerza. Y esa fuerza lo condujo a entregarse en cuerpo y alma con las víctimas de la tragedia, pero también con sus familiares que iban llegando a Adamuz para tratar de localizar a los desaparecidos. Supermercados, farmacias, bares, todo estaba abierto. Uno de esos establecimientos fue la cafetería que regenta Antonio en el hogar del pensionista. Ya cuando terminaron de evacuar a todos los personajes que había allí en el accidente, pues ya los familiares de las víctimas que estaban desaparecidas pues fue las que subieron aquí arriba. Que había equipos de psicólogos, de la Cruz Roja, de otra organización también. También aquí venían los vecinos a traer lo que podían para atender lo mejor posible a unas personas que vivían con incertidumbre los peores momentos de sus vidas. Pues poniéndole el café calentito, el cardito calentito también, hablando con ellos un poco, ofreciéndoles humo, ofreciéndoles si querían manta, que se sentaran ahí en los sillones, vamos, lo que le hiciera falta. No, ese día no se cobró nada, ese día no se cobró nada. Después de este maremoto de solidaridad y de empatía, ahora toca volver poco a poco a la normalidad. Estamos un poco tocados con cada día que pasa, pues te vas recordando la noche esa, mira al hombre este, los ves en televisión otra vez y te viene otra vez a la cabeza cuando estaban aquí. Y pues yo qué sé, pues ahí los vamos digeriendo como podemos, por decir algo. Lamentablemente, la entrega desinteresada y solidaria de los vecinos de Adamuz contrasta con el indigno comportamiento de ciertas compañías de transporte, taxistas o agencias de alquiler de vehículos que han triplicado sus tarifas, aprovechando que muchos viajeros necesitan desplazarse a diario entre Madrid y Andalucía y no pueden hacerlo por tren. Están siendo días muy complicados por la suspensión de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Por eso, para garantizar la movilidad de los afectados, Renfe ha puesto un plan alternativo de transportes que nos dicen está funcionando bien y que tiene distintas opciones. Una de ellas combina el AVE entre Madrid y Sevilla o Madrid-Málaga con un tramo por carretera entre Córdoba y Villanueva de Córdoba. Otra es con vía convencional, une Madrid con Sevilla, Cádiz, Granada o Almería, y los viajeros de Huelva tienen que enlazar por media distancia a través de Sevilla. También se ha reforzado la media distancia en la línea que va de Madrid, Extremadura y Sevilla. Naturalmente esto incrementa el tiempo de viaje, pero es una solución temporal y sobre todo porque las alternativas son muy complicadas debido a los precios abusivos. Nos dicen que se está pidiendo hasta 1.000 euros por alquilar un coche a Sevilla, e incluso hay quejas en el BlaBlaCar, y eso que ahí es un particular el que ofrece su coche a otras personas para compartir el trayecto a cambio de una cantidad de dinero. Así que para evitar estos abusos hay personas que han recurrido a la estación de autobuses porque ahí los precios son estables, o también a Iberia, que ha puesto vuelos de refuerzo a 99 euros. Pero claro, las plazas son limitadas. Por eso, desde que se ha puesto en marcha este plan de Renfe, muchos pasajeros están agolpándose en atención al cliente para comprar uno de los billetes o cambiar el que tenían por uno de los nuevos. Los días pasan. Muy pronto no quedará rastro físico alguno de la tragedia de Adamuz. Los vagones retorcidos serán retirados, la vía quedará reparada y los trenes volverán a circular con normalidad. Poco a poco el paisaje recobrará su antiguo aspecto. Imposible será, sin embargo, que lo que aquí ha ocurrido caiga en el olvido. ...45 personas fallecidas. Queremos citar para la despedida los nombres de algunas de ellas. Pepi, Ana, Óscar, María, Agus, y también añadir el nombre de Fernando, el joven maquinista en prácticas de Sevilla y que falleció también esta semana en otro accidente ferroviario ocurrido, en este caso, en la provincia de Barcelona. Aquí, en Adamuz, ya lo ven, está todo preparado para la misa que mañana a las 11 oficiará el arzobispo de Córdoba y que podrán seguir aquí en Canal Sur Televisión. El sábado siguiente, el día 31, será el funeral de Estado que se celebrará en Huelva, la provincia más afectada por esta terrible tragedia.
Nos marchamos ya, pero les dejamos con algunas de las imágenes que más nos han conmovido de este accidente. Gracias por habernos acompañado aquí en Los Reporteros. Nos vemos el próximo sábado. Feliz semana.